Como os decíamos, Vigo es la ciudad con la historia más antigua de toda Galicia, y ello es debido al mar. En la antigüedad el comercio era marítimo. La protección de las Islas Cíes en nuestra ría creó no solo un bello paisaje, sino uno de los mejores puertos naturales del mundo, lo que trajo consigo que Vigo se convirtiera en un importantísimo centro comercial desde la época de los fenicios. Hablamos aproximadamente ya desde el 2000 a.C. Al mar y al comercio le debemos pues esta historia, siendo un punto de encuentro fundamental entre el Atlántico y el Mediterráneo. Los mejores arqueólogos submarinos del mundo no dudan en referirse a nuestros fondos en la ría como uno de los lugares más interesantes y compararlos con otras zonas emblemáticas como pueden ser Marsella, Cartagena o Tarragona. No es de extrañar. En el fondo de la ría hay anclas líticas de piedra, naves romanas hundidas con ánforas y monedas, se han encontrado hasta anillos de oro romanos, barcos musulmanes o submarinos nazis, por poner solo unos ejemplos. Aunque del mar viene nuestra riqueza, en tierra también encontramos la historia viva. Hay más de 150 yacimientos arqueológicos en Vigo. Vamos a empezar por el Paleolítico, un viaje en el tiempo, hace muchos siglos, aproximadamente sobre el 150.000 a.C., se sabe que la ría ya estuvo habitada. Podemos verlo en estas simpáticas recreaciones de cómo era Vigo y alrededores en ese periodo. Los hombres eran nómadas y vivían de la caza, la pesca y fabricaban utensilios líticos de piedra, aunque también de hueso y madera. Hay una gran cantidad de herramientas líticas encontradas en Vigo y alrededores en nuestro magnífico museo, el Museo Municipal Quiñones de León de Vigo, que merece mucho la pena ser visitado. Ya en el Neolítico, alrededor del 4000 al 3000 a.C., el hombre dejará de ser nómada, será sedentario y practicará la agricultura, también la pesca y la ganadería. Aparecen en Vigo restos de cerámicas de este periodo, herramientas más trabajadas, molinos, piezas de telar e incluso adornos de piedra. En el Neolítico no quedan restos de las cabañas y viviendas, pues eran de construcción vegetal, pero sí se enterraría a los difuntos en cámaras funerarias construidas con grandes bloques de piedra, megalitos. Estos enterramientos se llaman mamuas y pueden ser enterramientos colectivos e individuales, que suelen tener un corredor y estar cubiertas de tierra. En su interior se encontraban ricos ajuares funerarios. Se cree que eran lugares de culto y lugares sagrados, dedicados no solamente a los muertos y antepasados, sino también a los dioses y al más allá. La mayoría de ellos están orientados de este a oeste y parece que se concentran en las zonas donde podemos observar los primeros rayos de sol en días especiales como los solsticios. El mayor conjunto de mamuas de toda Galicia está en los montes de Vigo y de Redondela, las zonas de Candeán, Viseador, Montepenide, etc. Hay más de 40. Por desgracia, como todo el patrimonio en nuestra ciudad, están en mal estado de conservación, sin indicaciones ni guías que nos lo expliquen, y son tapados después de ser estudiados para no ser destruidos o robadas cada una de las piezas. La mayor concentración de Galicia y una de las mayores de Europa en petroglifos se da en las Rías Bajas, y Vigo no será una excepción. Hay cientos de ellos. La mayoría se calcula que serán del 3000, 2000 a.C. La temática varía desde las famosas espirales, laberintos y círculos hasta figuras de animales como ciervos o caballos, que son los más abundantes. También hay alguno con armas como el famoso del galiñeiro. Se cree que todos ellos tienen un significado simbólico y religioso. Y llegamos ya a la Edad de Bronce, a partir de 1800 a.C. La minería y la metalurgia cobran una tremenda importancia. Todos querían tener metales como el bronce para conseguir hacer buenas armas, joyas, ajuares. Para lograr el bronce se tenía que mezclar, alear cobre con estaño, y Galicia y la ría de Vigo eran ricas en metales, sobre todo en estaño, al que llamaban casiterita, y en oro. Hay múltiples y pequeñas explotaciones y minas por toda la costa de Vigo e incluso en las Cíes, principalmente de estaño y de oro, como por ejemplo la del Cabo Stay. Esta abundancia de metal en nuestra ría y en nuestras costas será la que atraiga a los grandes propietarios del comercio en el Mediterráneo,
que eran los fenicios. Se calcula que estos pueblos mediterráneos empiezan a llegar a nuestras costas alrededor del 2000 a.C. para intercambiar metales, lo que supone el intercambio entre el Atlántico y el Mediterráneo. Prueba de ello son los únicos petroglifos de barcos hallados hasta el momento en la fachada atlántica europea, que están localizados en las costas de Oya. Son 3 en total, embarcaciones de tipo mediterráneo, que probablemente pertenezcan a navíos fenicios. No hay nada igual al norte de Cádiz. Vemos en las imágenes, debajo de los dibujos de los ciervos, esta nave mediterránea. No solamente serán los fenicios los que vendrán hasta aquí para intercambiar los metales con nosotros, sino que después llegarían los griegos, los púnicos, descendientes de los fenicios, los tartesos y los pueblos del norte. Comerciarían con los habitantes de la ría y más tarde con los habitantes de los castros. Vigo será, por lo tanto, el puerto más importante del Atlántico durante siglos y siglos y se convertirá en un gran centro y emporio comercial de intercambio de productos entre Oriente y Occidente, entre el Atlántico y el Mediterráneo. La leyenda contaba que un marino púnico fenicio llamado Himilcón había encontrado una ruta, la ruta del estaño, llegando a unas islas que estaban al sur de las islas británicas, conocidas como las Islas Casitérides o Islas del Estaño, que a día de hoy se considera que podrían ser las Islas Cíes, donde se llevaría a cabo el intercambio de productos como si fuera el mercado. Vigo forma parte a día de hoy del itinerario europeo de la ruta de los fenicios, aunque los vigueses ni siquiera sepamos que estuvieron aquí. En el siglo VI a.C. aparecen los castros más antiguos que tenemos en Vigo. Algunos de ellos pueden ser el de Toralla o el que está debajo del Museo del Mar. En esa época los castresos comerciaban con un pueblo importante que dominaba el comercio mediterráneo, que eran los púnicos o cartagineses. Estos debieron venir muy asiduamente a nuestras costas porque nos encontramos con los únicos altares púnicos que hay en todo el Atlántico desde Cádiz. Como podemos ver en las imágenes, en el caso del Museo del Mar, el museo se construye encima del castro, encima del altar púnico, con esas piedras hincadas verticales llamadas betilos o cipos, que son los ídolos de los fenicios, y también encima de un antiguo altar al lado del mar con unos escalones grabados, además de que también había una necrópolis. Para vergüenza de las autoridades y de los vigoeses, no hay ni un único cartel que señale este templo o este altar púnico tan importante. El caso del castro de la isla de Toralla, de su altar púnico y de la necrópolis que también había, es todavía peor, porque solamente se le dio unas horas a los arqueólogos para poder rescatar de allí lo que pudieran. Rescataron algunos tipos púnicos, algunos ídolos que hoy podemos visitar en el Museo Municipal de Vigo, Quiñones de León. Eso sí, la Xunta ha recibido un premio por realizar visitas a los lugares fenicio-púnicos de la costa gallega dentro del llamado Itinerario Cultural Europeo Ruta de los Fenicios y, por supuesto, se visita el único altar púnico in situ de todo el Atlántico, que está debajo del Museo del Mar. Por mucho que hayan recibido el premio, este lugar maravilloso sigue sin estar indicado ni musealizado. Vamos ahora con los castros. En Vigo hay unos 27 castros, algunos más antiguos, desde el siglo VI a.C. y otros más recientes. Desde la guía Castrelos, pasando por Colla, Alcabre, Bembrive, Toralla, Teis, Matamar y un largo etcétera, encontramos castros por toda la zona. El más importante y uno de los más grandes de Galicia está en pleno centro de la ciudad, en el Monte del Castro. Ocupa todo el monte, aunque solo una pequeñísima parte está excavado y musealizado. Tendría entre 3.000 a 4.000 habitantes, uno de los más grandes, decíamos, de Galicia, y se dedicaba al comercio, metalurgia, pesca, ganadería y agricultura. Se comunicaba directamente con el mar precisamente para comerciar con los púnicos, griegos y más tarde con los romanos y pueblos también venidos del norte. Se han encontrado cientos de restos que van desde cerámica, dedales, piezas usadas para tejer, piezas de juegos de mesa, hasta joyas y vidrio, lo que indica claramente el contacto comercial con el Mediterráneo, pues aquí no se conocía la técnica de fabricación del vidrio. Todo ello se puede visitar en el Museo Municipal de Vigo, Quiñones de León, donde ya no hay cabida para una pieza más, y a pesar de su belleza e interés, ni siquiera hay guías en el museo y el horario de visita se recorta de año en año.
En cuanto al horario de visitas a la parte musealizada y reconstruida del Castro de Vigo, también se reduce a unas horas semanales. ¿No sería un auténtico lujo tener un castro excavado en pleno centro de la ciudad, al lado del casco histórico, con guías que pudieran explicar nuestros orígenes y nuestra historia tanto a los vigueses como a los foráneos o cruceristas? Esto fomentaría el turismo y la cultura, daría trabajo y grandes beneficios económicos. No en vano, el Castro de Santa Tecla es uno de los yacimientos arqueológicos más visitados de España. ¿No sería esto una gran idea? Las casas de los castros son de piedra con cubierta vegetal y se agrupaban en casas-patio donde vivía todo un núcleo familiar. Cada vivienda tenía una función: cocina, dormitorio, almacén, cuadra, etc. Decoraban sus viviendas con trisqueles y otros hermosos símbolos. Cuando la casa tenía una estructura circular y cubierta vegetal, podemos decir que aún no estaba romanizada, pues las casas de los castros ya de época romana tienen forma cuadrada y cubierta de teja, como se puede ver en las reconstrucciones del Castro de Vigo. También contaban con murallas, calles, canalizaciones, todo estaba ya organizado. En los 27 castros de Vigo, sobre todo en el Monte del Castro, se han encontrado, como decíamos, numerosísimas piezas de cerámica con dibujos, fusayolas para tejer, pesas de telar, agujas, dedal, tijeras, piezas de hierro y de bronce como fíbulas, broches para agarrar las capas, alfileres para el pelo, ungüentarios, clavos, sierras, armas, cuchillos y un largo etcétera. Tanto ellos como ellas eran muy presumidos y se han encontrado cuentas de collar, colgantes, pulseras de metal, de piedra y también de vidrio que vendrían traídas por los comerciantes del Mediterráneo. Es el caso de varias cuentas de collar de diferentes colores, así como fichas de juegos de mesa, una blanca y otra azul. También se han encontrado, pero ya del periodo romano, monedas de oro y de plata, de las épocas de Trajano, Adriano o Octavio Augusto. A destacar de este periodo de la romanización en los castros el hallazgo de una pieza de anillo en ágata que estaría engarzada, que tiene el dibujo de una cuadriga isoauriga. No ha sido el único anillo de oro romano encontrado en Vigo, pero de Roma hablaremos en el siguiente capítulo.